El 25 de febrero pasado, los servicios de inmigración de Estados Unidos y el Departamento de Seguridad acaban de anunciar que será obligatorio realizar un registro de extranjeros y en este video vamos a abordar exactamente cuál es la política que están implementando, quiénes se deben de registrar, quiénes no se deben de registrar, qué consecuencias habría en caso de que no se registren y un pequeño análisis histórico de qué es lo que ha sucedido en un paralelismo con la Segunda Guerra Mundial, que fue la época en la que fue implementada esta ley. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar a la pantalla porque quisiera abordar este asunto leyendo precisamente la fuente. Ok, bueno, lo comunicaron a través de desde Twitter, pero la fuente original es desde luego el, la página. Y bueno, eso es, de hecho, es un seguimiento a ya la orden ejecutiva de que firmó Trump, que dice protegiendo al pueblo contra la invasión. Recuerden que a partir de la toma de protesta de Donald Trump, ese mismo día, el 20 de enero, firmó varias órdenes ejecutivas en las que, desde aquí lo comentamos, está criminalizando o declarando una guerra en contra, prácticamente en el lenguaje y en la narrativa, y también, desde luego, con las consecuencias legales que tiene, señalar a la inmigración no como un efecto de movilidad humana que está buscando una mejor oportunidad, sino como una cuestión de invasión, que es un lenguaje bélico. ¿Ok? Y ordenó asegurarse el Departamento de Seguridad, lo que le llaman Homeland Security, si no mal recuerdo, para asegurarse que los extranjeros cumplan con registrarse con el gobierno de acuerdo con la sección 262 de la Ley de Migración y Nacionalidad. ¿Y qué es lo que se requiere? Dice que todos los extranjeros de más de 14 años o más, a los que no se les tomaron huellas dactilares ni fueron registrados cuando se solicitaron una visa para entrar a Estados Unidos y que permanecen en Estados Unidos por 30 días o más, deben solicitar registrarse y que se les tomen huellas dactilares. De manera similar, los padres tutores deben asegurarse que los niños menores de 14 años se registren en un plazo de 30 días a partir de la fecha en la que cumplan 14 años. El menor extranjero previamente registrado debería solicitar nuevamente un registro de huellas dactilares. Dice, una vez que un extranjero haya registrado y comparecido para que se le tomen las huellas dactilares, a menos que haya una excepción, el Departamento de Seguridad le expedirá evidencia del registro, el cual los extranjeros mayores de 18 años deberán llevar consigo en todo momento. Ojo ahí, o sea, eso es importante porque de otra manera podría haber consecuencias tanto administrativas como una multa, o si no se registra, una de las consecuencias tiene que ver con una cuestión penal. Dice, la obligación legal de todos los extranjeros no registrados o menores registrados anteriormente que cumplieron 18 años de edad en Estados Unidos en cumplir con estos requisitos, no cumplir llevará sanciones penales, civiles hasta un máximo, incluso el procesamiento de un delito menor y pago de multas. La mayoría de los extranjeros en Estados Unidos se les ha registrado según lo requiere la ley. Es decir, cuando uno entra a Estados Unidos, por ejemplo, pues, por ejemplo, si eres de México o de la mayor parte de Latinoamérica, excepto de Chile, vas a requerir una visa. Entonces, ahí te toman fotografías, huellas dactilares. Cuando cruzas, ya sea por avión, en el aeropuerto o si es una frontera terrestre, ahí también toman fotografías, huellas, después de la entrevista del agente migratorio, te toma tus datos en caso de que no los tengas. Y también si sacas el documento que se llama I-94, que es para permanecer más de una semana o para poder adentrarte a Estados Unidos fuera de la zona fronteriza. Dice, sin embargo, un número significativo de extranjeros presentes en Estados Unidos no tenían una manera directa de registrarse y cumplir con su obligación bajo la sección 262 del INA, así le llaman a se llama Immigration Act. Para que los extranjeros no registrados puedan cumplir con su deber bajo la sección 262 del INA, el USCIS ha establecido un nuevo formulario en un proceso, un nuevo formulario que todavía no tienen listo,
en un proceso por medio del cual se puede registrar. Ningún extranjero tendrá excusa para no cumplir la ley. Ojo aquí, o sea, aquí lo que noto, obviamente, es que está dirigido mucho a las personas que entraron, digamos, pues de manera ah, sin ningún registro. O sea, prácticamente personas que cruzaron, nadando o cruzaron en balsa o cruzaron, sin pasar ningún control fronterizo. Dice, el registro no es un estatus de inmigración y la documentación de registro no establece una autorización de empleo ni ningún otro beneficio bajo la ley del INA, o sea, la ley de inmigración o alguna otra ley estadounidense. O sea, simplemente lo quieren es que un inmigrante que no pasó ningún control, o sea, los inmigrantes que ellos les llaman ilegales, esos inmigrantes quieren que se registren. ¿Por qué? Porque en ese momento el departamento de ICE, que son lo que le conocen como la migra, pues no está localizando o no está siéndole tan fácil la tarea de deportación de todas las personas que presumen, porque además no tienen una contabilización, precisamente porque entraron ilegales, imposible saber el número exacto, pero con esto lo que buscan es tenerlo exactamente. Y bueno, hacen algunas excepciones desde luego para los indígenas americanos, algunos que son nacidos en Canadá y que ingresaron a Estados Unidos, y otros miembros de la tribu Kickapoo de Texas, que tienen algunas excepciones. Y quienes ya se han registrado, o sea, toda persona que se le haya expedido un documento designado como evidencia, o cualquier persona que se haya presentado uno de los formularios designados bajo las leyes migratorias, que haya proporcionado sus huellas dactilares, a menos que se les exima. O sea, los que ya no tienen que ir otra vez a registrarse, ¿quiénes son? Los residentes permanentes legales. Los extranjeros que recibieron un permiso de permanencia temporal en Estados Unidos bajo la sección 212 de la migratoria, aun si el periodo ya se le caducó. Los extranjeros admitidos en Estados Unidos como no inmigrantes, es decir, alguien que va con la visa B1 o B2 a hacer turismo, a los que se le emitió un formulario I-94 o I-94W, impreso electrónico, aun si el periodo ya caducó. Todos los extranjeros presentes en Estados Unidos a los que se les emitieron visas de inmigrantes o no inmigrantes antes de su llegada, a quienes el Departamento de Seguridad les colocó procedimientos de remoción, o sea, esos ya no tendrían que ir otra vez. A extranjeros a quienes se les emitió un documento de autorización de empleo. Por ejemplo, en este caso aplica para los DACA, que son los niños que llegaron a Estados Unidos siendo menores, que se educaron en Estados Unidos, porque sí los llevaron sus papás, y les dieron digamos, tipo programa para que tengan una autorización para emplearse y residir en Estados Unidos legalmente, por lo menos hasta que termine ese programa. Los extranjeros que solicitaron la residencia permanente, utilizando los formularios eh, I-485, bueno, lo dejo en la pantalla para no hacer un trabalenguas de esto. Y a los extranjeros a los que se le emitió una tarjeta de cruce fronterizo. ¿Ok? ¿Quiénes sí deben registrarse? Dice, todos los extranjeros de 14 años o más a quienes no se les tomaron huellas dactilares y no fueron registrados cuando solicitaron una visa para entrar a Estados Unidos y permanecen en Estados Unidos por más de 30 días. Estos deben presentar una solicitud antes de que cumplan esos 30 días. Los padres y tutores legales de extranjeros menores de 14 años que no hayan sido registrados y permanecen en Estados Unidos por más de 30 días antes de que caduquen esos 30 días. Es decir, prácticamente una vez entrando a Estados Unidos se tienen 30 días para irse a registrar con el US CIS. Cualquier extranjero, tanto si fue registrado previamente o no, que cumpla 14 años en Estados Unidos en los 30 días siguientes a su cumpleaños. ¿Quiénes no se han registrado? Cualquier persona que no se le haya expedido un documento de los designados como evidencia en la parte anterior y que no hayan presentado uno de los formularios designados proporcionando sus huellas dactilares a menos que tengan una excepción. Los extranjeros a los que no se han registrado incluyen, y estas son las personas que deben sí o sí ir a registrarse, ¿ok? Extranjeros presentes en Estados Unidos sin inspección, admisión o inspección y permiso de permanencia temporal. Es decir, si tú entraste como, si tú entraste como turista
ahí ya te registraron, ya no tendrías que ir otra vez. Si duras más de 30 días, de todo modo ya estás registrado, a menos que tú no entraste como turista, sino que entraste completamente sin ningún control, digamos, pues de muy ilegal, ahí sí tendrías que hacer este registro. Pero ahorita vamos con la parte, digamos, de análisis, porque está un poco incriminatorio decir, oye, aquí esta persona, o sea, es como una autoincriminación de que alguien entró a Estados Unidos de manera ilegal e irles a decir, "Ah, mira, sí entré de esta manera". O sea, esa es la parte que pudiera ser compleja, porque está ahora sí que entre la espada y la pared. Antes de cualquier cosa, por favor, consulte con un abogado de inmigración. Dice, visitantes canadienses que entraron a Estados Unidos en un puerto de entrada terrestre y a quienes no se les emitió evidencia del registro. Y hace muchos años, ya, debe de haber ya cambiado las cosas, pero hace muchos años fui a Canadá, crucé precisamente desde Minnesota a Winnipeg y, y la verdad es que los controles, tanto de ida como de regreso, eran muy laxos en aquel entonces. Este, y no recuerdo particularmente que hayamos hecho un registro, mi familia y yo, en ese cruce, adicional a presentar los pasaportes, desde luego. Dice, extranjeros que se presentaron una o más solicitudes de beneficios ante USCIS, no incluidas es el título octavo, es el capítulo octavo. Incluso si las solicitudes para acción diferida para los llegados en la infancia, ese es el DACA, o el estatus de protección temporal a quienes no se les emitió evidencia de registro. Es decir, si no tienes un registro de DACA tal cual, tendrías que ir a hacer este registro. Y luego ya habla cómo registrarse. Dice que apenas van a anunciar el formulario en los siguientes días, que mientras tanto habría que registrarse en la página online. Por favor, revisen que sea la página original, o la página auténtica, porque yo creo que esto también se pudiera, prestar a robo de información y tal. Así que mejor revisar muy bien exactamente la página, que aquí se la estoy señalando, si no se las dejaré en la descripción para que no, para que puedan ver la fuente directamente, ¿ok? En caso de que sean unas personas, tú seas una persona que está en esta situación, que sepas, pero que sepa exactamente cuál es la página pero antes de dar algún paso, o sea, y esta es la controversia, pues sí, es estar entre la espada y la pared, porque por una parte, alguien que entró de manera irregular, de manera ilegal a Estados Unidos, pues ya en sí actualmente estaría cometiendo una falta admisiva que es si es la primera vez, que es haber ingresado de manera irregular. Pero, por otro lado, es ir a autoincriminarse, porque este registro no se sabe si el USCIS va a compartir, por ejemplo, esta información, esta base de datos, después con ICE y al rato le vayan a tocar la puerta por decir, usted vino, se registró con una persona que no entró sin controles y ya van a tener nombre, huellas digitales, todos los biométricos. Entonces, si pudiera ser un poco autoincriminatorio, lo que en teoría sería, o sea, contravendría a la enmienda quinta de Estados Unidos, que es precisamente la que protege a... Ahorita vamos a ir a ver esa enmienda que dice, ninguna persona podrá ser sometida dos veces por el mismo delito a un juicio que pueda ocasionar la pérdida de su vida o de su integridad corporal, ni ser compelida a declarar contra sí misma en ningún proceso penal, ni será privada de su vida, ni de su libertad o de sus bienes sin el debido proceso legal. O sea, esta es la parte del debido proceso. Esto es muy, muy importante. Ni será, ni se podrá expropiar una propiedad privada para destinarla a uso público sin la justa compensación. Entonces, este anuncio que hace USCIS respecto al formulario en línea, pues de cierta manera yo considero que sí hay cierta parte de autoincriminación, aunque también hay que decirlo, o sea, esto es un procedimiento administrativo, ¿ok? No es un procedimiento penal y la Constitución habla de cuestiones penales, no administrativas. Entonces, ahí pudiera haber, digamos, argumentos a favor y argumentos
en contra precisamente de la constitucionalidad de llevar a cabo este registro. Y desafortunadamente también me puse a revisar en la misma ley de inmigración, es este el que se refiere, me puse a revisar la misma ley de inmigración y efectivamente es una ley muy vieja que data de 1940 y que sí prevé el registro. Aquí dice aliens, está en inglés, déjenme ver si lo puedo traducir. Pero se refiere a extranjeros cuando se refiere. A ver. Ah, miren. O sea, ya traducido, sí dice que todo extranjero debería de registrarse si tiene 14 años o más y tal. O sea, sí es legal lo que están haciendo. Ahora sí que esta ley estaba siendo inapplicada y lo que están haciendo es endurecer la aplicación de esta ley que data de 1940. Ojo, este, y esto tiene que ver con un poquito de historia. Esto tiene que ver con un poquito de historia porque, si recuerdan bien, en 1940 se estaba llevando a cabo la Segunda Guerra Mundial. Y esta ley, cuando la aprueban, precisamente lo hacen para que se registraran los extranjeros, pero, digamos, tomaron con mayor observancia y los tuvieron más, digamos, revisados, supervisados a todos aquellos extranjeros de origen japonés, de origen alemán y de origen italiano. Incluso también vale la pena recordar que existieron campos de concentración tal cual, no con muerte, sino donde em, tenían resguardados, sobre todo a los extranjeros de origen japonés después del ataque de Pearl Harbor. Entonces, este registro sí lo utilizaron en un contexto bélico y actualmente la narrativa de Donald Trump hacia los extranjeros es una cuestión de belicosidad, porque los llama invasores, ya lo que les comentaba al principio del video. O sea, ya no se trata de el extranjero que va a buscar una oportunidad mejor a Estados Unidos y que está, digamos, lo que le llaman el sueño americano, ¿no? Ahora son invasores, o sea, el lenguaje también es muy importante en cómo se dirige hacia estas personas que entran a Estados Unidos de manera irregular o que los que tienen una estancia irregular que sobrepasaron el tiempo de que les dieron, por ejemplo, como turistas y se quedaron más tiempo, ¿no? Entonces, sí vale la pena mucho recordar este capítulo de la historia porque están implementando una ley que son 1940, 60, 85 años prácticamente. O sea, está tan vieja como 85 años. Ahora, les quería comentar, y esto porque hice algunas notas respecto a los argumentos, respecto a la autoincriminación que está protegida por la Quinta Enmienda. Y como les comenté, sí señala que en ningún caso una persona podría ser testigo contra sí mismo, porque eso sería autoincriminarse. Pero esto es una cuestión penal, no administrativa. Ojo, creo que es la puerta que tiene el gobierno para que sea absolutamente legal hacer este registro. Y dejar entre la espada y la pared, ahora sí que a los inmigrantes que una cuestión que es meramente administrativa, tal cual como irse a registrar, se pudiera convertir en una cuestión penal en algún momento y que ocasione, pues desde luego, deportaciones o que ocasione, pues sí, deportaciones o cierto encarcelamiento, por no llamarlo este, de otra manera. Entonces, miren, en el derecho estadounidense, lo que estuve revisando es que hay tres criterios mínimos para que aplique esta protección de la Quinta Enmienda. Lo primero es que debe haber compulsión, es decir, la información debe ser exigida por el gobierno bajo amenaza de sanción, cosa que sí sucede, porque si no se registran, hay una amenaza de sanción que es un pago de multas o incluso cárcel. Ahí sí hay un carácter penal. Luego, carácter incriminatorio, que la información que debe exponer al individuo a un riesgo razonable
de un procedimiento penal. Entonces, también existe esto. Y contexto penal, la protección aplica principalmente en procedimientos penales, no necesariamente trámites administrativos o civiles. Entonces, sí existen varios de los elementos que pudieran conformarse para que la quinta enmienda los proteja. Ahí los abogados en Estados Unidos van a tener que orientarlos. Ojo, yo soy abogado, pero en México, no soy abogado en Estados Unidos. Entonces, sí les recomiendo, si van, ahora es el momento de hablar con un abogado y especialista en inmigración y verificar que esto no le vaya a afectar a usted o no te vaya a afectar a ti. Y en caso de que sí, que puedas tomar la mejor decisión, porque muchos van a decir, no, hombre, pues no me registro. El problema es las consecuencias. Y si se registran, también pudiera haber consecuencias. Entonces, en ambos casos, pudiera haber, es ahora sí que estar entre la espada y la pared, ¿no? Como decimos en México. Y bueno, hay una distinción que también se hace en el derecho estadounidense, y es que los datos físicos no los considera tal cual como una autoincriminación, sino como un testimonial. Entonces, tener las huellas dactilares o los biométricos, de acuerdo con la Suprema Corte de Estados Unidos, no necesariamente implica que uno se está autoincriminando. Entonces, yo, en mi opinión, sí es en este momento absolutamente legal la aplicación de este registro, que sí nos va a poner en un aprieto o va a poner en un aprieto a muchas personas, pues sí, porque, o sea, y me imagino cómo están los abogados en Estados Unidos. O sea, por un lado tienen que proteger a su cliente que tiene una condición particular, de irregularidad de estancia en el país. Y por otro lado, irlo a decirle que si vaya y se registre puede traer consecuencias legales inmediatamente. Entonces, o sea, van a tener que estar entre cumplir la ley, que eso es su deber, y también proteger a su cliente. Entonces, ahí es digamos, una cuestión dicotómica, esa es la palabra que estaba buscando, es una cuestión eh, entre la acción que deberían de hacer. Prácticamente pone la obligatoriedad, esta decisión, la cual sí, sí va un poco en contra del espíritu de la quinta enmienda, en mi opinión, pero pues actualmente es legal y va a tener que cumplirse. Y bueno, me gustaría saber también qué opinas sobre lo que estoy comentando. Entonces te leo en los comentarios. Muchas gracias por verme. Mi nombre es Orlando Díaz. Que estén muy bien. Bye bye.